casi se cumple un año del inicio de la pandemia de COVID-19, la crisis sanitaria sigue afectando a todas las parcelas de la vida. La sociedad, la economía o la cultura son algunos de los ámbitos que más han sufrido sus embestidas. Pero ahora es el momento de poner la vista en el medio rural, ese que en ocasiones obviamos y al que pocas veces hacemos caso. Allí los efectos de esta crisis difieren y mucho de los de las grandes ciudades. Hoy, en Conexión Ávila, analizamos los efectos de la pandemia del COVID-19 en el medio rural. Nos encontramos en Las Berlanas, uno de los muchos municipios de la provincia de Ávila y de toda España que está sufriendo los embates de la pandemia, más si cabe que aquellas grandes ciudades que muchas veces copan los informativos y las páginas de los periódicos, porque aquí la vida prácticamente se paralizó hace un año y la crisis económica se ha notado mucho más. Tal es así que incluso bares como este cerraron y ahora es complicado, ¿no?, encontrar un sitio de reunión, aunque eso sí, Hermelina, tenemos que dar una buena noticia. Ahora mismo este bar ya está en funcionamiento, aunque sea la terraza. El bar ha empezado a abrir el domingo pasado, pero solamente en la terraza. Es el único bar del pueblo que tenemos, el único centro de reunión, porque antes estaba el centro de reunión de mayores y un centro de reunión de jóvenes, unas asociaciones, pero desde que empezó la pandemia está todo cerrado. Entonces, vida de sociedad prácticamente no tenemos. Este verano ha habido un poco, pero ahora no hay vida de sociedad. Cada uno sale pues a comprar al panadero, a comprar al pescadero, si tiene que ir a Ávila a hacer alguna compra. Lo que sí, se pasea bastante, pero la mayoría de la gente estamos metidos en casa, salimos para pasear y poco más. Porque siempre decimos aquello de que en el medio rural la gente algunas veces siente un poco más la soledad, ¿no?, al tener pocos habitantes, pero ahora que encima no se pueden juntar, a lo mejor que las familias viven lejos, ¿cómo está afectando esto a los vecinos, especialmente a aquellos de más edad? Yo pienso que salvo el salir a echar la partida que salían a la asociación, lo demás siguen una vida normal de recluidos, no los queda más remedio y como mucho, ya digo, darse un paseo, pero nada más. ¿Cómo está afectando? Pues a ver, la soledad siempre afecta, pero no tenemos otro remedio, nada más que hacer esto. Tuvimos un brote grande después de Navidad y entonces eso ha hecho que no sé, que nos hayamos metido más en las casas todavía. Y por otro lado, esta crisis sanitaria también está conllevando que la gente se esté yendo de las grandes ciudades, se está acudiendo al medio rural. Ese es el caso de Berlanas, ha venido mucha gente de fuera aquí a trabajar. Desde a teletrabajar, no, lo que más nos ha venido ha sido desde el verano para acá. Se nos ha quedado mucha gente mayor, gente que era del pueblo, que es del pueblo, que vivía en Ávila o en Madrid y se han quedado aquí. Y están pasando pues la pandemia, aunque no están aquí censados como vecinos, pero se nos han quedado aquí. Hermelina, también a raíz de esta crisis sanitaria se ha descentralizado mucho el trabajo. Ha habido muchos trabajadores que se han ido de las grandes ciudades a los pequeños municipios para teletrabajar, por ejemplo. No sé si aquí se están encontrando con muchas dificultades. Aquí ha venido alguno a teletrabajar, pero el problema que tenemos en Berlanas es que tenemos muy mala señal, tanto de internet como de móviles como de televisión. Entonces el teletrabajo aquí es difícil porque nosotros desde el ayuntamiento hay muchos días que tenemos mucha dificultad y por ejemplo la señal de televisión se nos va y muchas veces hay antenas puestas más especiales, pero con todo y eso, en el momento que hay aire se van las emisoras. O sea, tenemos mucho problema de telefonía móvil y televisión y internet, mucha. En este sentido, si ahora hay más población en el pueblo y más usuarios, por lo tanto, de internet, telefonía móvil o televisión, entiendo que el servicio será peor, ¿no?, porque es más complicado. Claro, siempre hay más problemas. Hay ciertos momentos que cuesta mucho coger internet. O sea, que esta... Nos vendría muy bien, al parecer está ya aprobado que iban a poner la fibra y demás,
pero esperamos ansiosamente que nos solucionen este problema, porque llevamos muchos años teniendo el problema de no ver la televisión y tener un internet muy deficiente. Y ahora lo que señalábamos, el bar por fin ha abierto sus puertas, aunque sea aquí en la terraza. ¿Esto qué? Sí, va a abrir, eso estaba hablando con Miguel. El bar es del pueblo, se lo tenemos alquilado a Miguel. Desde que empezó la pandemia no le cobramos el alquiler. Y abre, pues bueno, cuando puede. Ha empezado a abrir 2 mesas ahí en la terraza, pues eso, cuando habéis llegado lo habéis visto, 2 personas tomando café y poco más. Él se desplaza desde Ávila y me ha estado diciendo eso, que otros 15 días alargan para poder entrar dentro. Así que pues poco a poco lo vamos haciendo. Hermelina, ¿y la actividad cultural del pueblo también parada, entiendo? De actividad cultural no tenemos nada. Nada, es que los niños a la escuela, a la guardería, pero no hay ningún evento, ninguna actividad, nada. No queremos, pues eso, que haya, aunque se guardasen las distancias, pero no estamos como muy motivados para... Vamos a esperar 2 meses, 3 meses, a ver si nos toca la vacuna, porque es un pueblo eminentemente de mayores. En la escuela es verdad que tenemos 30 niños, o sea que tenemos muchos niños, pero la población es principalmente de gente mayor. Bueno, Hermelina, pues yo ahora voy a conocer al dueño de este bar y a ver qué me cuenta él. Bueno, Miguel, tú llevas el bar de Las Berlanas, ¿cuánto tiempo? Ya 1 año y 2 meses exactamente. Un año que prácticamente ha sido todo bajo esta pandemia. Pues mira, los primeros 6 meses cuando abro, pues súper bien, no tengo queja, pero ya después que comienza la pandemia es que, wow, es una vuelta a 360 grados. ¿Cómo estás trabajando tú ahora mismo? No, si estábamos ahora en el último toque de queda que hicieron, las nuevas restricciones, pues tenía 1 mes y medio ya cerrado, como supuestamente el lunes estábamos esperando para ver si la hotelería abría de nuevo. Pues decidí venir a limpiar, a poner todo en orden, pero tenemos que esperar 15 días más, que es lo que dijeron ayer. Pues aquí estamos esperando a ver si ya todo comienza y vuelve a la normalidad, porque eso es lo que estamos esperando. Y de momento te has decidido abrir por lo menos la terraza, Un poco ¿no? la terraza, sí, a darle un poquito de movilidad al pueblo, porque es lo único, es el centro del pueblo, no es el único bar que hay en el pueblo. Y realmente aquí donde las personas vienen, hablan con los amigos, pasan su tiempo libre y lo necesitan, entonces me escriben cuándo y esto, bueno, hay que esperar, que cumplir la normativa y eso, pero para darle un movimiento a esto en lo que ya llegan que esperemos que llegue pronto ya la normalidad. La gente que te comenta cuando ve la puerta del bar cerrada. Ay, qué bien, lo necesitamos, esperemos que ya todo esto se arregle, pues se ponen muy alegres, sí. Claro que sí. Mira, es la persona de ellos con el bar es que es lo único que tienen para distraerse, por lo menos, y venir. Y están por venir siempre. Porque además los pueblos normalmente tienen una población más envejecida, son gente más mayor. Aquí supongo que tu público casi todos eran personas mayores, ¿no? Exactamente, entonces por eso mismo es que pega muy fuerte, porque ya no lo ves y Miguel, no quiero ir pero no puedo, entonces claro, comprensible por la situación que estamos pasando. Pero es una cadena, entonces esperando que todo esto se solucione rápido. ¿Y a ti a nivel personal en tu negocio cómo te ha afectado la crisis del coronavirus? Wow, las responsabilidades realmente siguen y choca fuerte porque entonces ya hay que disponer de ingresos que no los obtienes del bar, sino de tus ahorros y vas tirando de ellos poco a poco, que llegas a un límite que ya no puedes. Entonces, gracias a Dios, con la ayuda del mismo ayuntamiento que han estado pendientes de esto y lo otro, pero igual siempre nunca se te escapan obligaciones. Por decirte, la luz sigue corriendo y te llaman y esto, entonces uno hay que cumplir, hay que honrar esos servicios. Pero ¿y cómo si no estamos produciendo? Entonces, cosas como eso. Miguel, tú vives en Ávila, Sí. Pero trabajas aquí. Exactamente. Pero aún así conoces muy bien el pueblo. ¿Cómo Sí, está sí, ahora sí. mismo el pueblo? ¿Está ya cansado, no? Supongo de tanta... Bueno, lo notas en la persona, están ya cansados de estar confinados, de estar en la casa y lo ve y me escriben, Miguel, ¿cuándo? Hay que esperar y eso, entonces tú ves la inquietud de la gente. ¿Cómo ves tú los próximos meses?
con los números que vemos y las estadísticas, pues esperemos que siga bajando ya, para ver si ya poco a poco ir ingresando a la que es un poco la normalidad. Dicen que faltará tiempo, pero las estadísticas se ven muy prometedoras, entonces que sigan bajando los índices y ya podamos volver a la normalidad. ¿Y los próximos años a recuperar todo seguir esto, luchando, bro. Ganas hay, salud hay, y energía y ánimo es lo que siempre tenemos, entonces cualquier dificultad se puede presentar, pero lo importante es que te la gana de seguir trabajando, seguir luchando, y eso es lo que, pues, lo que levanta un país, trabajar y seguir adelante. Going down this dusty road with summer in the air. Don't need no place to go and still we're almost halfway there. Jonathan, a las alturas que nos encontramos, el mes, finales del mes de febrero y después de unas navidades en las que imagino que tampoco habrán tenido mucha salida, estos cabritos ahora mismo tendrían que dedicarse probablemente a la hostelería, ¿no? Que es donde se consume más habitualmente su carne. Ahora mismo, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues realmente no lo sabemos, porque los carniceros no ponen interés por ellos, todos son ponen los pegas, que si son grandes por grandes, pequeños por pequeños, y realmente que luego que dicen que no tiene salida ninguna por el tema de la hostelería, que está todo cerrado, pero yo creo que la gente en casa consume carne, comemos todos los días, y bueno, yo creo que no son excusas para realmente poner un precio digno a esto y que puedan salir al mercado. Ahora mismo, ¿qué precio puede tener este producto? Pues esto tiene un precio ahora mismo irrisorio porque no cubrimos ni con mucho coste de producción. Esto seguramente de aquí a 15-20 días que haya que darlo salida, pues contarán con un precio de 2,60 a 2,70 el precio de kilo vivo. Y bueno, a nosotros nos cuesta unos 45 € llevarlos al peso óptimo para sacrificio y bueno, totalmente son pérdidas por donde lo miremos. Hace más o menos un año empezaba toda esta crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica. ¿Cómo te ha afectado a ti, a tu explotación? Pues bastante, porque cuando empezó esto pues se preveía un repunte en el precio de la leche y bueno, cuando ya empezó la leche en vez de subir bajó y se han estancado en esa bajada y no hay manera de que se repunte. Y nosotros calculamos que cada diferencia de precio del que se preveía con el que es realmente ahora mismo, pues estamos teniendo unas pérdidas en torno a 2.000-3.000 € mensuales. ¿Este precio de la leche se quedó fijo, por así decirlo? ¿Qué excusa os han dicho para que os han dado para que no...? La excusa que ponen todos, tanto para los cabritos como para la leche, que es que la hostelería es que no se consume. Yo creo que vuelvo a repetir que comemos todos los días. Sí que quiere aprovechar un poco, hacer un poco de llamamiento a la gente de casa que consumamos cabrito, que realmente son productos de cercanía, son productos mayormente de las ganaderías cercanas a las poblaciones, y que no solamente hay que acordarse de estos animales pues cuando en fechas señaladas, sino que esto hay todos los días del año y que hay que tirar de ello. Jonathan, yo podría llegar a entender que esa excusa de que no se consume tanto cabrito porque se consume en restaurantes y más fuera de casa, lo podría llegar a entender, pero por ejemplo la leche, yo creo que leche, queso de cabra sigue consumiendo la gente en su casa, ¿no? Lo mismo que antes. Sí, yo creo que sí, incluso más. Yo creo que el queso de cabra ya está ahora mismo al alza, hay mucha gente adicta al queso, somos un país muy quesero realmente, y yo creo que son simplemente excusas pues, para enriquecerse las industrias y hacer más pobre a los trabajadores. Muchas veces estamos hablando de cómo está afectando esta crisis a las ciudades, a las grandes poblaciones, a Madrid, a Ávila, pero algunas veces no miramos tanto al medio rural. ¿Cómo crees que está ahora mismo los pueblos? Somos realmente la España despoblada y olvidada realmente de todo, porque aquí no se preocupa nadie más que los núcleos grandes de población, que desde mi punto de vista, pues claro, luego el día de mañana pues son votos o son lo que queramos decir. Pero realmente la preocupación está en los núcleos grandes de población y al sector rural y el mundo rural, al campo realmente, que somos sectores primarios, los que estamos aquí todos los días, estamos realmente totalmente olvidados. Tú eres de Ladrada, pero en estos momentos estás viviendo en Muñoz Galindo, donde tienes esta explotación ganadera. ¿Cómo notas el pueblo ahora mismo? ¿Se ha notado mucho cómo ha afectado esta crisis? Bueno, nosotros en el pueblo somos poca gente, sí que verás que ha venido alguna familia de Madrid a vivir aquí en el pueblo, aprovechando que pueden hacer teletrabajo y demás, cosa que se agradece. Y como somos un pueblo pequeño, pues nos llevamos bien, tenemos cuidado, no hay tumultos de gente a la hora de los comercios y demás, así que en un principio en el tema de convivencia, bien, en el colegio con mi hija también nos llevamos bien, así que con mucho cuidado y para adelante. Y respecto a tu sector, ¿cómo ves el futuro? Si esto se sigue alargando, el coronavirus, ¿por dónde crees que van a ir las cosas?
Pues muy mal, porque yo ahora mismo estos cabritos, yo me planteé cuando estaban naciendo, que todavía andan naciendo algunos, pues lamentablemente, y aunque suene un poco mal, es sacrificarlos según nacían, porque es que estamos perdiendo dinero con ello. Yo sé de estas explotaciones que lo llegan a hacer porque es que es antirrentable, es casi ruinoso criar estos animales. Y el tema de la leche, los piensos se han subido bastante a lo largo del año, cosa que la leche no ha acompañado la misma subida, y es que vamos de capa caída, vamos mal realmente, no sé cómo vamos a acabar, pero tapando gastos difícilmente. Hablábamos de España vaciada, la despoblación es un problema que viene afectando a Castilla y León, a la provincia de Ávila en los últimos años, pero se ha agravado en el último año. ¿Cuál crees que es el remedio a este grave problema? Pues que realmente la administración no pone facilidad ninguna. Todos son trabas, papeleos, requisitos absurdos, que te pones a hacer cualquier cosa y te piden una tanda de requisitos que no tienen lógica ninguna para realmente, yo creo que es obstaculizar que la gente que quiera tirar para adelante, quiera hacer un proyecto, quiera hacer algo, no lo lleve a cabo. Es que no tiene otra explicación, porque yo estoy en temas de ganaderías y cosas de estas para hacer proyectos y hacer cosas ahora mismo, y nada, son cosas que piden muchos requisitos, cosas inservibles que realmente no creo que no sirven para nada, y son muchas trabas para la gente que se quiere acoplar al pueblo, a los pueblos. ¿Tienes alguna reclamación personal para las administraciones? Sí, que realmente nos ayuden, pero no ayudarnos económicamente, que a lo mejor siempre todo el mundo se va, ayudas, toma más dinero. No, yo creo que para mí personalmente el dinero es casi secundario, simplemente que nos hicieran la vida un poco más fácil. Después de la publicidad visitamos Gallegos de San Vicente, un municipio de 9 habitantes para, de la mano de Eva Meneses, conocer el estado del turismo rural. Y tras la cancelación en 2020 de la muestra de teatro La Gasca en el Barco de Ávila, su director, José Antonio Jiménez, nos cuenta la situación de la cultura en los pueblos. En unos minutos, en Conexión Ávila. Eva, en los últimos años el turismo rural había sido un sector que había dinamizado mucho todos los pueblos de la provincia, pero que también en este último año está sufriendo mucho la crisis del coronavirus. ¿Cómo ha sido para ti este último año? Bueno, pues la verdad que aparte de ser un año difícil para todo el mundo, para nuestro sector sí que es cierto que le ha afectado muchísimo. Sí que pensábamos que al final era una vía de escape, porque al ser establecimientos pequeñitos, al tener un control muy exhaustivo, como muchos otros establecimientos, pero bueno, en este caso bastante más exhaustivo, bueno, pues podríamos haber trabajado pues, con las medidas de seguridad que ya teníamos y demás. Pero bueno, este turismo depende de las grandes ciudades, como nosotros en este caso de Madrid, y el cierre perimetral nos ha roto por completo. O sea, el trabajo es cero ahora mismo. Durante esos primeros 3 meses de estado de alarma, obviamente estuvisteis totalmente cerrado, pero luego en verano sí que vimos como un repunte, pero cuando esta temporada estival terminó, otra vez cerrados. Cierto, pues a partir de eso, junio, julio y demás, fue algo brutal, porque bueno, realmente Ávila como tal, turismo rural en verano, sí, depende qué zona, pero bueno, está un poquito más bajo, es más de temporada de invierno, entonces el verano pasado fue algo pues distinto. Sí que es verdad que hubo mucho movimiento ese mes y medio, porque la gente tenía muchas ganas de salir, pero cuando sufrimos ya el cierre de Madrid, ya a partir de ahí no llegamos ni siquiera al puente de octubre y ya cerramos por completo, ya el teléfono paró de sonar y no volvimos a abrir. En muchos momentos cuando vemos el sector turístico quejándose por la situación actual, solo reflejan a lo mejor Benidorm, Benalmádena, esas grandes ciudades costeras que bueno, al final viven de ese turismo de verano y de mucho turismo extranjero, pero algunas veces se olvidan un poco, ¿no?, de estos pequeños pueblos, como este en el que nos encontramos, que me decías que apenas tiene 7 habitantes. Sí, somos, bueno, 9, que me has quitado 2 habitantes. Que son importantes. Son importantes. Cierto es, porque al final, bueno, Castilla y León es una de las punteras en turismo rural y pueblines como este, al final,
es lo que, bueno, pues es lo que mantiene a muchas de las aldeas que están alrededor y pueblos más grandes. Bueno, más grandes, estamos hablando de 70, 80 habitantes, pues mantiene muchos puestos de trabajo y son los grandes olvidados. Entonces, por supuestísimo que grandes núcleos como son Benidorm y demás tienen un turismo brutal, pero nosotros también tenemos un turismo brutal y como tal pues no se nos ha escuchado o no nos han hecho caso lo suficiente como para mostrar la problemática que tenemos en estas zonas si no tenemos trabajo. ¿Cómo ves los próximos meses? Pues a pesar de todo soy optimista. Me creo que quizás con la vacuna, pero muy a largo plazo, ¿eh? O sea, no estemos pensando en, pues, bueno, Semana Santa, eso ya ni locos. Verano, hasta cierto punto yo creo que ya empezaremos a remontar un poquillo y soy optimista por eso, porque al final son establecimientos muy pequeñitos, son sitios que no estás con demasiada gente y estás en naturaleza. Entonces creo que podemos tener ahí un doble filón que nos haga subir y por lo menos volver a recuperar, si no es lo mismo, que es muy difícil, por lo menos ir trabajando, que es lo que queremos, trabajar. ¿Cómo notas este pueblo tras casi un año de pandemia? ¿Cuál es el estado de ánimo de los vecinos? Pues al final el estado de ánimo de los vecinos, de la gente, de todo el mundo es cansancio mental sobre todo. Detrás viene el económico, porque detrás de cada persona hay una historia, hay una familia, pero el cansancio mental es mucho, porque es mucho tiempo, es difícil de asumir y muchas veces nos estamos creando expectativas falsas, como nos ha pasado el año pasado. En verano hemos vencido, ¿no? Hemos vencido, entonces es una caída, es una levantada, es una caída, una levantada, y eso te hace mella y te hace perder ilusión. Y al final, como pierdas una ilusión, pienso que todo. ¿Crees que puede tardar un poquito más la recuperación económica en el medio rural que en las grandes ciudades? ¿Que puede quedarse un poco en la cola de ese tren? Quizás se pueda quedar un poquito descolgado. Yo quiero y pienso y espero que no se olviden de nosotros y las grandes ciudades sin las zonas rurales no son nada, porque bueno, supongo que al final habéis estado con ganaderos, con otro tipo de personas que están en el medio rural, y el medio rural es importante para todas las capitales, entonces nosotros vivimos de ellos y ellos viven de nosotros, entonces esperemos que vayamos a la par, pero bueno, hay que apretar un poco la tuerca para que nos hagan caso. ¿Tienes alguna demanda para esas instituciones, administraciones? Sobre todo, demandas como tal, pienso, todo el mundo pedimos cosas, porque todo el mundo necesitamos. Yo ya lo que pido, ya no es que no pida dinero creo que necesitamos todos, pero que tengan un poquito más de empatía, que entiendan que no podemos seguir pagando cuando no estamos facturando. Simplemente pedimos que no se nos cobre, depende de qué impuestos, depende de qué cosas, ya está, ya no queremos dinero, que nos faciliten. Y para acceder a depende de qué ayudas, quien más y quien menos ya ha creado deuda, inevitable, porque un IVA o un tal, esos impuestos hay que pagarlos. Entonces intentas aplazar, hacemos lo que podemos. Siempre hay alguien que no lo hace bien, pero eso en todos los sitios. Entonces sí reivindicaría que fueran un poquito más rápidos y nos echaran, pues eso, un cable en ese sentido, un poco más de rapidez y un poco más de ayuda. José Antonio, no sé cuántas ganas tienes de volver a ver un patio de butacas lleno de gente. Pues me imagino que como la mayoría de la gente que nos está viendo en este momento, muchísimas. Durante este reportaje hemos tratado varios aspectos de la vida de los pueblos, como la economía, la vida social, que se han visto pues, prácticamente muy limitados durante este año que ya casi dura la pandemia. Pero si un aspecto se ha visto cortado de raíz, yo creo que esa es la cultura, no sé si coincides conmigo. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que se han cortado de raíz muchos sectores, ¿no? Pero desde luego la cultura ha sido de raíz plena. Te hablo un poco del tema teatral, del tema de teatro aficionado sobre todo, y bueno, pues un montón de festivales que se estaban desarrollando por toda España. Yo creo que no se ha desarrollado ni un 15% de certámenes totalmente consagrados, con el aforo completo todos los días,
bueno, con unas bases bastante buenas para los grupos y bueno, pues no han podido llevarse a cabo por el tema de la pandemia. En el ámbito rural, estas muestras de teatro aficionado, esos ciclos de música clásica, algunas veces son la única ventana a obtener cultura. Bueno, ahora con internet ya es bastante más fácil, pero a verla cara a cara. No sé si notas que también la gente de los pueblos está un poco más falta, ¿no?, de esta cultura. Claro que se nota que está más falta de esta cultura y sobre todo está ávida de poder volver a tenerla como la tenía estos años de atrás, ¿no? Estamos hablando de un entorno rural que bueno, pues no hay tantas oportunidades como en un entorno urbano donde la oferta es más amplia. Allí hay una oferta concreta pues debido a muchos factores, presupuesto, tamaño de los locales donde se lleva a cabo la producción. Entonces son programación muy concreta que este año, desde que empezó la pandemia, no se ha podido llevar a efecto y evidentemente la gente está deseosa de que todo vuelva un poco a la normalidad. Claro. En tu caso eres el director del certamen de teatro aficionado La Gasca en Barco de Ávila. ¿Te costó mucho dar ese paso para cancelarlo, que supongo que también era inevitable, por otro lado? Claro que nos costó mucho tomar la decisión de cancelarlo, pero es que no quedaba otra. Evidentemente, de acuerdo entre el ayuntamiento y bueno, nosotros un poco como organizadores del certamen, la primera medida que tomamos fue de alguna manera retrasarlo. El certamen siempre se desarrolla en los meses de mayo y junio y como primera opción vimos la posibilidad de quizá retrasarlo al otoño, ¿no?, a los meses de octubre, noviembre, a ver si la cosa mejoraba, y en vista de que no mejoraba, sino que casi iba peor, pues no hubo más remedio que suspenderlo. Ahora hemos decidido retomarlo, bueno, vista un poco la evolución, que parece ser gracias a la ciencia y gracias sobre todo a las vacunas, parece que esto de alguna forma y ojalá empiece a controlarse, y bueno, pues tenemos que lanzar otra vez las campanas a vuelo. Hemos hecho la nueva convocatoria, con algunas reducciones, eso sí, y esperemos que en junio, en este caso, porque lo hemos retrasado un poquito, podamos llevar a cabo esta tan deseada 14ª edición ya. ¿Qué os transmitieron los vecinos y las compañías de teatro cuando cancelasteis el certamen de 2020? Pues las compañías de teatro, la mayoría lo entendían, otras no lo entendían tanto, porque es cierto que yo creo que quizá en el tema cultural, en las representaciones teatrales o en los conciertos, en salas, las medidas de seguridad se llevan al 100%, y yo creo que no ha sido un foco importante de contagio, por no decir que quizá haya sido el menor foco de contagio. Entonces, había muchas compañías que no entendían por qué no éramos capaces de llevar adelante un festival de este tipo, pero bueno, toda la gente lo entendía, los espectadores lo echaban de menos, pero es que no quedaba otra. Y luego hay otra parte de los espectadores que también tienen un poquito de miedo, ¿no? También tienen un poquito de miedo cuando tienen una mínima oferta, la pequeña oferta que hay, pues el aforo reducido que tenemos que cumplir, hay veces que no se llena porque hay gente que todavía tiene miedo y es algo lógico. Por otro lado, también eres el director de una compañía de teatro aficionado. También habréis tenido muchos problemas, ¿no?, para actuar este año. No sé si habréis llegado a actuar en algún momento. Problemas todos, sí, efectivamente. Estamos, aparte de las actuaciones que te contratan los pueblos de nuestra comarca, ¿no?, y de otras provincias, estamos también metidos en el tema de circuitos escénicos de la Junta de Castilla y León. Teníamos bolos contratados en varias provincias, en León, Segovia, Burgos, y bueno, pues no se ha llevado a cabo ninguna. O sea, nosotros concretamente, nuestro grupo, desde, creo que fue el 28 de febrero del 2020, fue el último bolo que hicimos, o sea que hubo que cancelar todo, evidentemente. ¿Qué expectativas tienes de este 2021 en el ámbito de la cultura? Yo creo que, y ojalá, esto va a empezar a ir resurgiendo poco a poco. Cada vez la investigación está más avanzada, cada vez estamos más concienciados de que tenemos que tener esa nueva normalidad de la que tanto hablan, de que la cosa tiene que ser distinta a como era antes, pero yo creo que con estas nuevas condiciones tenemos que tirar todos para adelante y yo estoy esperanzado de que así va a ser. No sé si tienes también un poco de miedo cuando llegan estas crisis sanitarias que derivan de una crisis económica, se empieza a recortar un poco de todos los sitios, pero especialmente del mundo de la cultura. No sé si tienes miedo de que esto se siga alargando en el tiempo. Bueno, las cosas que vienen, hay muchas que vienen para quedarse, y efectivamente uno de los principales sitios donde se recorta es la cultura. Si lo centramos concretamente en el teatro aficionado, pues ya de por sí este año nos han cancelado la participación de grupos amateur en circuitos escénicos. La Junta de Castilla y León tenía dos programas, uno que es Red de Teatros para compañías únicas exclusivamente profesionales,
y otro circuito que es circuitos escénicos, donde optábamos sobre todo compañías amateur, compañías aficionadas, y también podían optar profesionales. Bueno, pues no sé qué día, el pasado mes de diciembre, sacaron una orden en el BOCIL, donde en el año 2021 a circuitos escénicos no pueden acceder las compañías amateur. Yo creo que con buenas intenciones, evidentemente quieren aprobar o quieren apoyar un poco a los grupos profesionales que tienen quizá más obligaciones a nivel estatal, a nivel de impuestos, a nivel de empresa, ¿no? Las compañías aficionadas no tenemos esos condicionantes, puesto que no vivimos de ello, y quizá no necesitemos el apoyo de esa forma, pero también es verdad que si no fuese por las compañías aficionadas, la cultura en este sentido no llegaría a los pueblos. No podemos llevar producciones de compañías profesionales a ciertos núcleos rurales por infinidad de condicionantes, público, condicionamientos del local, producciones bastante costosas quizá que el presupuesto de un pueblo no se puede permitir. Entonces la única opción que tienen estos municipios es dar cabida a la cultura a través de gente aficionada. Y evidentemente esto se ha ido a pique durante el 2021, que esperemos, y así nos lo hizo llegar el consejero de Cultura en una reunión que tuvimos con ellos a través de la Federación de Grupos Aficionados, que esto era una medida provisional, que iba a ser única exclusivamente para el 2021, y esperemos que cumpla su palabra. Y que se levante mucho el telón. Y que se levante mucho el telón y que se llene el aforo, y que yo estoy seguro que va a ser así en cuanto podamos retomar a esta cultura de una manera más o menos normal. Estoy seguro que la gente va a responder pues, de manera totalmente apabullante.